Bueno, amén. Aquí estamos nuevamente por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para compartir su preciosa palabra y para que su palabra preciosa también sea ministrada sobre mí y sobre todos aquellos que escuchan. Amén. Como siempre hemos hecho y como cada día debemos de hacer, nos encomendamos en las manos del Señor. Así que vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, por tu mano buena en nuestra vida, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor Santo, Dios de la gloria, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, que nos da entrada a la gracia divina, mi Señor. Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, Señor, te rogamos que sea tu preciosa palabra ministrada, Padre, sobre cada uno de los que disponen para escuchar, Señor. Padre Santo, aún, mi Señor, si alguno va de paso, Padre bendito, Dios de la gloria, y solo quiere curiosear, mi Señor, te rogamos que tú estés ministrando para que pueda escuchar tu preciosa palabra, Padre, y ella sea ministrada, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, para salvación, mi Señor, para suplir las necesidades de aquellos que te están sirviendo, Padre, para exhortar, para reprender, para redarguir, Padre, como debe de ser tu preciosa palabra, Padre Santo, Padre amado. En el nombre de Jesús, mi Señor. Ahora te ruego, Padre, que tú estés abriendo nuestro entendimiento, Señor, el de cada uno, para que podamos recibir tu preciosa palabra, Padre, y ser hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos, como lo dices tú, mi Señor, en la palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, sigue obrando en nuestras vidas y ayúdanos, Padre, para que todo esto, mi Señor, todos los mensajes de tu preciosa palabra, Padre, nos estén edificando, Padre Santo bendito, para salvación, mi Señor, para que podamos avanzar en el conocimiento de ti, Padre precioso, en el nombre de Jesús, en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo y conocimiento de Él y de su obra, Padre. En el nombre de Jesús hemos de conocer sus pisadas que nos ha dejado marcadas, Padre, sino cómo, mi Señor Santo, Dios de la gloria, seguiremos el camino, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a escudriñar las Escrituras, Padre, y da entendimiento a todo tu pueblo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Ministra sobre aquellos que están quebrantados de salud, Padre Santo bendito, y da sanidad, mi Señor, da sanidad, Padre Santo bendito, en el cuerpo físico y en el cuerpo espiritual, Padre Santo, sana las almas, mi Señor, Padre Santo, restaura los corazones, mi Señor, rescata almas, abre caminos, haz retroceder las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús y sobre todas las cosas, Padre, como cada día te lo rogamos, ministra, Padre Santo, ministra sobre nosotros, dándonos convencimiento de pecado, para arrepentimiento, para renuncia, para que podamos, mi Señor, mantenernos en santidad delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Precioso el Señor. Habíamos comenzado, estamos viendo unas cuantas prédicas, ¿verdad? Vimos lo que es la batalla espiritual y cómo no se puede pelear la batalla espiritual sin estar en Cristo, ¿verdad? O si estar bajo en nuestro poderoso Señor, sometidos a Él, ¿verdad? Y hemos visto también lo que es el arrepentimiento, hemos visto en la palabra cómo poder saber si realmente estamos arrepentidos, porque yo puedo decir que estoy arrepentido, pero realmente debo de conocer qué es y qué nos hace sentir el arrepentimiento. También eso ha quedado grabado, ¿verdad? En prédicas, amén, que están en YouTube, ¿verdad? Que si alguien las necesita en audio para poder escucharlas por WhatsApp, también las pueden pedir y se puede pasar, ¿verdad? También hemos subido la última prédica hablando de 4 palabras, ¿sí? Viendo las definiciones que están en la palabra, valga la redundancia, ¿verdad? Pero para saber qué son y cómo podemos librarnos de eso, ¿verdad? Esas palabras que tratamos el culto pasado eran fortaleza, altivez, ¿sí? Rebelión y obstinación. Esas 4 palabras, que no son solo palabras, sino que son cosas que nos destruyen y nos matan, ¿verdad? Las tratamos el culto pasado para poder identificarlas en cada uno de nosotros y pelear la batalla contra eso, ¿verdad? Ahora, hoy vamos a ver una de las armas que nos da nuestro Señor, ¿verdad? Y es la oración. Amén. Hoy vamos a hablar de la oración, ¿sí? Y vamos a volver a tocar
ciertos pasajes donde hemos comenzado con la lucha espiritual, ¿verdad? Vamos a ir a 2 de Corintios 10, del 10:3. 2 de Corintios 10:3. Amén. Para ver qué es lo que decía Pablo allí. Amén. 2 de Corintios 10:3. Ahí habíamos comenzado cuando comenzamos a hablar de la batalla espiritual, donde nos habla de fortalezas y altivez. Amén. Así que vamos a 2 de Corintios 10:3. ¿Sí? Dice ahí en el 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? Y cuando habla de militar, obviamente nos da entendimiento de que hay una batalla, de que son militares, de que son soldados de Cristo, ¿verdad? Que debemos de ser nosotros. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sí? Si nos habla de armas, de milicia, o sea que sabemos que hay una guerra espiritual, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros antes de venir a Dios éramos del diablo, lo dice la preciosa palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos pasar a pertenecer a Cristo, nuestro Señor, que nos ha comprado a precio de sangre, hay una guerra espiritual, ¿verdad? Porque el diablo no nos quiere dejar ir. Amén. Entonces esa es la primera guerra, batalla que nosotros tenemos que librar, ¿sí? Estar libres de todo dominio del diablo, ¿verdad? Y por eso es que tratábamos esas palabras, ¿verdad? Que dijimos, fortalezas, altivez, rebelión, ¿sí? Y obstinación, porque eso son dominios del diablo en nuestras vidas, ¿verdad? O sea que ahí todavía hay lucha. Y para pelear una batalla espiritual en el campo espiritual, ¿verdad? Para avanzar nosotros contra las tinieblas, primero no tenemos que tener ninguna guerra o batalla espiritual dentro de nosotros, ¿verdad? O sea que tenemos que estar libres de fortaleza, altivez, rebeldía y obstinación, porque si hay cualquiera de esas cosas no estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Entonces primeramente tenemos que pelear esa batalla, ¿verdad? Esa batalla. Y la primera arma que todo aquel que empieza a usar, y esa es la oración. Amén. Así que ahí en el 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. O sea que en estos versículos Pablo nos da el entendimiento de que realmente hay una batalla, una guerra espiritual la cual debemos de pelear, ¿sí? Y que la primera fase de esta batalla es dentro nuestro. Luego de que hemos vencido estas cosas, la batalla continúa, ¿verdad? Porque debemos de velar para no volver a ser contaminados, para que no se vuelvan a levantar fortalezas, altivez, ni nada de la rebelión o la obstinación en nuestras vidas, ¿verdad? Recordemos que veíamos en el Salmo 51 la oración del rey David, que era un siervo de Dios, ¿verdad? Pero él le pedía al Señor que lo librara de sus rebeliones, ¿verdad? Así que bueno, es una batalla que la debemos de pelear. Primero para derribar estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? Y luego sí para pelear la batalla avanzando en el campo espiritual, siendo verdaderos soldados de Cristo, ¿verdad? Todo soldado lleva un entrenamiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pelear esta batalla cuando comenzamos en el camino para ser libres de todas estas cosas y luego mantenernos velando para que esto no vuelva a edificarse en nuestras vidas. Amén. Vamos a mirar otra parte, vamos a ir a Efesios 6:10 y ahí nos habla, ¿verdad?, de la armadura de Dios, ¿sí? La armadura es algo que nos protege, que nos guarda, ¿verdad? Vamos a ir a mirar qué dice en Efesios 6:10. Bendito es el Señor, alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Vamos a mirar entonces Efesios 6:10, la armadura de Dios. ¿Sí? Podemos decir, algunos hasta las partes de la armadura no sabemos de memoria, ¿verdad? Pero tenemos que escudriñar las Escrituras y saber realmente, ¿no? Dice la armadura de Dios, y es un tema que después lo vamos a tocar a profundidad, analizando cada parte de la armadura, qué significan, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver realmente
lo que nos dice, ¿verdad? Vamos a analizar. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Entonces vemos que para ponerme la armadura de Dios, ¿sí?, dentro mío, no puede haber fortaleza, altivez, rebelión, soberbia, obstinación, ¿verdad? No puede haber esas cosas en mí, sino no puedo ponerme la armadura de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que ver que mientras nosotros permanecemos con estas cosas, hay una brecha abierta en la cual el diablo tiene dominio en nuestras vidas, ¿sí? Aquel que no haya escuchado la prédica pasada, donde hablamos de lo que son fortalezas, altivez, obstinación y rebelión, estaría bueno que lo pueda escuchar, porque ahí tratamos la definición de estas palabras y está bueno para entender realmente, ¿no?, qué potestades le da el diablo cada una de estas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos y cómo Dios condena todas esas cosas? Amén. Dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y vuelve a decirlo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Amén. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí nos habla de toda la armadura. Próxima prédica, no sé si la siguiente o más adelante, pero vamos a estar desglosando lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Pero vamos a mirar esto. Dice en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿verdad? Tenemos que entender que la lucha es espiritual, que nosotros no vemos el enemigo, no vemos lo que viene, ¿sí? El Espíritu Santo es quien ve, Dios es quien ve, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos esta armadura, la armadura de Dios, por lo cual necesitamos derribar todas las otras cosas que estamos hablando, ¿sí? Fortaleza, altivez, obstinación, rebelión, soberbia, arrogancia, todo lo que nos aparte del Señor, necesitamos derribarlo en nuestra vida, renunciar, desligarnos, ¿sí? Desligarnos de todas esas cosas. Y después vamos a ver también, ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo, ¿verdad? Para que usted tenga los pasajes y pueda ver que está en la palabra, que eso es lo más importante. Desligarnos, ¿verdad? Nos dice nuestro Señor Jesucristo que todo lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatáramos en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Y desatar, tenemos que desatar nuestras vidas. Tenemos que desligarnos de todas esas cosas, renunciar y clamar al Señor para que nos libere, ¿verdad? Esta arma que es la oración es la que nos ayuda a conocer a nuestro Señor Jesucristo y es la que también nos da la victoria contra todas estas cosas que tenemos que nosotros dejar. ¿Cómo? Yendo a cara descubierta delante de nuestro Señor Jesucristo y confesándole a Él las cosas que hay en nuestra vida, ¿sí? He llegado a poder ver y sentir personas que dicen, lo que pasa es que yo soy de doble ánimo. Reconocen que son de doble ánimo, no se logran sustentar congregándose, van de un lado para otro, ¿sí? Pero a dónde no van es a la presencia del Señor a confesarle eso y pedirle que los ayude, que los socorra. ¿Quién nos podrá salvar sino Dios, sino nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho este sacrificio hermoso por nuestra vida? Amén. Es el único que nos da salvación, ¿sí? Entonces ahí en el 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. O sea que una vez que yo me libere de las fortalezas y todas estas cosas, ¿cómo me pongo esta armadura espiritual, verdad?
porque es una armadura de Dios y es una armadura para el espíritu, ¿sí? ¿Cómo me la pongo? Lo dice ahí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? Una vez que yo derribo altivez, fortaleza, soberbia, rebelión, obstinación, puedo ponerme esta armadura orando al Señor, ¿verdad? Entrando en comunión con el Señor. Le pido que Él ponga esa armadura sobre mí, ¿verdad? Pero también a la vez que yo oro se rompen las cadenas, logramos avanzar en el campo espiritual en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor manera, ¿verdad?, que orar al Señor para que Él nos dé entendimiento de su preciosa palabra, orar al Señor para que Él mismo nos hable, nos enseñe, ¿verdad?, orar al Señor para que Él nos libere. Es la única manera, ¿verdad?, orando, orando. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz y Él entregó su espíritu, ¿sí?, se partió el velo, se rasgó el velo. Eso lo vamos a ver quizás el culto que viene, porque no creo que nos dé el tiempo en este, ¿verdad? Pero se rasgó el velo de arriba abajo, el velo que llevaba al lugar santísimo, ¿sí? Y eso es lo que nos da a nosotros entrada a la presencia de Dios, a hablar con Dios en el nombre de Jesús. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, ¿sí?, Él lo hará. Pero ¿qué pedimos? ¿Verdad? Porque realmente si nosotros estamos pidiendo cosas que no convienen, ¿sí?, no estamos orando en el nombre de Jesús por más que lo pronunciemos, ¿verdad? Hay que caminar en la palabra, hay que ser obediente, hay que estar sujeto y sumiso, sometido a la poderosa, bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra. Amén. Así que vamos a leer de nuevo el 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Nosotros tenemos que aprender a orar. Recordemos que sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a hablar con nuestro Señor Jesucristo, a hablar con el Padre, a estar en comunión. Tenemos que aprender. Entonces tenemos que realmente, como lo decía recién y lo leímos en 2 de Corintios 10, ¿verdad?, que decía, castigando toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendemos a orar? De rodillas, clamando al Señor, diciéndole, Señor, yo quiero que tú extiendas mis oraciones, pero no que sean vanas palabrerías, porque de nada sirve una oración larga, sino que podamos estar en la presencia del Señor. Y entonces ahí aprendemos a deleitarnos en la presencia del Señor, a detenernos en su presencia, a ser ministrados por Él, a escucharle, a entenderle, ¿sí? Ahora, si nosotros venimos, ¿sí?, 5, 10 minutos, media hora, aunque vengamos una hora, ¿sí?, y venimos a decir lo que nosotros tenemos que decir para que el Señor nos escuche y nos vamos. Y no nos tomamos el tiempo de deleitarnos en su presencia, de adorarlo, ¿sí? Es imposible que seamos ministrados por Él, porque vinimos con una lista y nuestro Señor no es así, ¿sí? Él dice la palabra, busca verdaderos adoradores, ¿verdad? Y en espíritu y en verdad que le adoren, amén. Entonces tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a hablar con nuestro Señor, tenemos que aprender a conocerlo, ¿verdad?, a hacer uso de esta arma que nos ha dado el Señor, primeramente para nuestra salvación y luego una vez que ya estamos un poco más aceitados, digamos, en la batalla, ¿sí?, nos ponemos la armadura de Dios y podemos realmente comenzar a pelear la batalla por los hermanos, por las almas, por la salvación, para avanzar contra las tinieblas, ¿verdad? Y ese es el fin de todo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser soldados, ¿verdad?, a enrolarnos en su ejército, a ser soldados, a ser obedientes, amén. Vamos a mirar cómo nuestro Señor Jesucristo habla de la oración. Vamos a ir a Mateo 6. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Hay mucha gente que se piensa que orar es recitar el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero realmente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue dejarnos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Dice ahí en Mateo 6, 5, dice Jesús y la oración. Mateo 6, 5, Jesús y la oración. Amén. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre.
Mateo 6, 5. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿verdad? Vamos viendo que realmente la oración es algo íntimo, privado con nuestro Señor Jesucristo. Podemos, por ejemplo, orar, ¿no? Ponernos de acuerdo para orar juntos con los hermanos, ¿verdad? Pero la oración de cada uno para nosotros con nuestro Señor Jesucristo debe ser en privado, ¿verdad? De nada sirve que nosotros estemos a grandes voces para que los otros digan, ¡ay, qué lindo ora! O cuánta palabra tiene, ¿verdad? Eso no sirve de nada. Amén. Miren, dice ahí en el 16, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. O sea, es una relación nuestra con el Señor. Si bien hay cosas que en la oración sí es necesario decirlas en voz alta, no gritando, porque aun cuando pronunciemos bien bajito, sabemos que en el campo espiritual los demonios, los espíritus inmundos escuchan, ¿sí? Ellos escuchan cuando nosotros hablamos. Entonces, si estamos orando, estamos de rodillas delante del Señor, estamos en la iglesia y tenemos que reprender, podemos hacerlo, pero no es necesario gritar, no es necesario. Aún hablando bien bajito, los espíritus inmundos, los demonios escuchan, amén. No son como nosotros que tenemos nuestros oídos un poco tapados, digamos. En el 7 dice, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? Vanas repeticiones. Podemos decir, bueno, entonces no le puedo orar siempre lo mismo. No es que no podamos pedir siempre lo mismo. Es que no podemos pedir cosas vanas y repetir y pedir cosas vanas, cosas que no sirven, ¿sí? Sino que tenemos que aprender a orar, dejarnos guiar por el Señor para aprender a orar como conviene, ¿verdad? Pidiendo lo que realmente conviene, edifica, lo que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Vamos a ver acá, nomás cuando nuestro Señor Jesucristo dice el Padre Nuestro, dice, sea tu voluntad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a orar, la voluntad del Padre. Así que dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Amén. Y ahí comienza el ejemplo que deja nuestro Señor Jesucristo de cómo orar, de cómo presentarnos delante del Padre, ¿verdad? Pero no es repetir incansablemente o doblarme de rodillas, decirle Padre Nuestro y me levanto, ¿sí? Porque realmente no hablé con el Señor, recité algo. Y orar es hablar con el Señor. Y no puede ser un monólogo, tiene que ser un diálogo. Yo tengo que aprender a dejarme ministrar por el Señor, a poder escucharle, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros estamos cargados de nuestros sentimientos y emociones, no podemos escuchar al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle, Señor, toma en tus manos mis sentimientos, mis emociones. A veces estamos preocupados, nerviosos, ¿verdad? Debemos de dejar nuestras cargas, pero también tenemos que pedirle al Señor que Él tome control de nuestros sentimientos y emociones para que podamos escucharlo y entenderlo, ¿verdad? Y entender la voluntad del Señor. Amén. Así que dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Padre nuestro, o sea, lo primero que estoy reconociendo es que Él es el Padre y que yo soy su hijo, o sea que yo tengo que estar sometido bajo su mano, tengo que ser obediente, ¿verdad? Entonces tengo que entender que si no lo soy, tengo que clamar al Señor para que Él me ayude, amén. Reconozco que Él es el Padre, que está en los cielos, o sea, que es toda la deidad, podería o majestad, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Tengo que reconocer, saber y ser consciente de que Él todo lo ve. ¿Qué podré yo esconder? ¿De qué me sirve a mí ir a las rodillas delante del Señor y tener cosas ocultas si Él las ve?
Soy yo que no se las quiero entregar, soy yo que quizás quiero engañar a Dios, ¿verdad? Pero Él es Dios. Dice, Padre nuestro, ¿verdad? Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, ¿sí? Venga tu reino, o sea, venga tu voluntad en nuestra vida, venga tu reino, que realmente recibamos, ¿sí?, a Cristo en nuestro corazón. Cada día tenemos que cuidar la salvación, amén. Hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? En las cosas espirituales, en las cosas carnales, en nuestra vida completa, que se haga la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, si yo tengo un anhelo en mi corazón, yo quiero algo, sea espiritual, material, lo que sea, ¿sí?, yo lo presento delante del Señor, pero tengo que decirles también y aceptarlo en mi corazón. No me des nada que no sea tu voluntad, no permitas nada que no sea tu voluntad. Si somos sus hijos, lo que más tenemos que amar es que sea su voluntad en nuestra vida. Si le decimos Padre nuestro, ¿sí?, tenemos que realmente entender que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas, aunque no la entiendamos, ¿verdad? Pero en oración hay que clamarle al Señor para que Él nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría, nos ayude a aceptar su voluntad, ¿verdad? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Le pedimos el sustento, pero el sustento más importante para nosotros, aquellos que realmente le decimos Padre nuestro y lo consideramos nuestro Padre realmente y queremos ser sus hijos y hijos obedientes, el alimento que nunca nos puede faltar es su palabra y por tanto el entendimiento y el discernimiento de ella, ¿verdad? Porque de nada adelanta leer la palabra si no la entiendo. Entonces, tengo que esmerarme en leer y pedirle a Él el entendimiento, con la paciencia de que en su tiempo y en su voluntad el Señor lo dará, ¿verdad? Así que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor nos cuida, ¿verdad? Pero en las oraciones, nosotros podemos pedirle el sustento, podemos pedirle que supla algunas necesidades y que nos ayude, ¿verdad? Pero sabemos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros buscamos el reino de Dios y toda su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadiduras, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que preocuparnos por conocerlo, por entender su preciosa palabra y Él suple nuestras necesidades. Amén. Dice ahí en el 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad? Y ahí nos está diciendo dos cosas, que primeramente nosotros tenemos que perdonar. Entendemos que si nosotros no perdonamos a alguien o alguna cosa, algún hecho, ¿sí?, estamos atados nosotros y estamos atando a la persona que nos hizo un daño o con la cual tenemos algún problema, ¿verdad? Nosotros tenemos que perdonar. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a perdonar, amén. A perdonar. Así que dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que, si lo damos vuelta, ¿verdad? Si yo no perdono, no soy perdonado. Lo dice la palabra, ¿sí? Lo dice ahí. Entonces, nosotros mismos le estamos diciendo al Señor que nosotros le pedimos perdón por nuestros errores y nuestras fallas, pero nosotros para ser perdonados tenemos que perdonar, amén. Entonces realmente tenemos que mirar y escudriñar nuestras vidas, si hemos perdonado, si tenemos algunas cositas pendientes, tenemos que arreglarlas porque si no, no somos perdonados. También le pedimos, nos presentamos delante del Señor y cada día, ¿verdad? Tenemos que pedirle perdón de nuestros pecados, pero de nada sirve, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, límpiame con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, amén. Oh, ¿cuáles son mis pecados? Yo los entendí, me arrepentí. Recordemos que venimos compartiendo en la palabra que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, ¿verdad? Entonces, a la vez que yo le pido perdón por mis pecados, tengo que pedirle que me perdone de aquellos pecados que son ocultos a mi entendimiento, que me confronte para que yo pueda llegar a arrepentimiento, a renuncia, para que realmente pueda desligarme de todas las cosas que le ofenden. Recordemos que la iglesia es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tratar de agradarle cada
cada día más, ¿verdad? Tenemos que tratar de despojarnos de todas las cosas que le ofenden. Muchas veces un pensamiento, una costumbre, y el Señor nos va guiando, pero nosotros tenemos que querer, ¿verdad? Entonces en la oración tenemos que pedirle que Él nos libre, ¿sí? Que nos confronte, que nos enseñe qué cosas hay en nuestra vida que a Él no le agradan, para seguir despojándonos. Muchas veces uno tiene miedo de que el Señor diga, saca esto, y ni siquiera le pedimos, ¿verdad? ¿Y a dónde iremos si seguimos así? Amén. Dice en el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén, es lo que decíamos, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos, no somos perdonados, ¿verdad? Si no tenemos arrepentimiento, no somos perdonados. Entonces son cosas que tenemos que observar, ¿verdad? Y vamos viendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos va enseñando en cuanto a la oración. Amén. Vamos a mirar lo que nos dice también nuestro Señor Jesucristo en San Juan 4. Bendito es el Señor. San Juan 4, vamos a mirar 2 versículos ahí. Alabado sea su nombre. ¿Qué es lo que busca el Padre? Amén. San Juan 4. Precioso. Y vamos a ir al versículo 23. Alabado sea su nombre. Santo y poderoso. San Juan 4, vamos a leer el versículo 23 y 24. Amén. Ahí está nuestro Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana, ¿verdad? En el pozo allí de agua. Entonces ahí en el versículo 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Y podemos decir, sí, pero estamos hablando de la oración, no de la adoración. Realmente nuestra oración tiene que llegar al Señor con olor fragante. Tiene que ser una adoración al Señor. Y adoración no es solamente cantar. Adorar al Señor es hablar con Él, es darle lugar en nuestra vida. Es que realmente nuestra vida, toda nuestra vida, sea una ofrenda de olor fragante al Señor. Toda nuestra vida, todos nuestros hechos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Y ahí nos dice, ¿verdad? Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí? Recordemos que el pueblo de Israel iba a un lugar a llevar las ofrendas, iban hasta allí, viajaban de donde sea que estuvieran, ¿verdad? Hoy día nosotros podemos hablar con el Señor en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿verdad? No, es necesario que nosotros hagamos oraciones, sea donde sea que estemos, ¿verdad? Pero en espíritu y en verdad. No puede pasar un día sin que nosotros estemos realmente en una oración sintiendo la presencia del Señor. Si no, nos debilitamos. Nuestras oraciones, como decía, no sean vanas repeticiones. O sea, yo te pido por los hermanos todos los días, Señor. Sí, pero tu corazón no se desnuda, no se abre para mí todos los días, dirá el Señor, ¿verdad? Adoradores en espíritu y en verdad, con sinceridad delante del Señor. Así es que tenemos que venir, con sinceridad, a cara descubierta, mostrando lo que somos, para que el Señor nos cambie realmente, ¿verdad? Para que Él nos transforme, ¿sí? Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces tenemos que entender que una oración no es simplemente, no puede ser y muchas veces lo es. Oramos quizás hasta con el reloj antes de irnos a trabajar. Está bien que encomendemos nuestro día en las manos del Señor y muchas veces estamos apurados, sí. Pero en el correr del día nosotros tenemos que tomar un momento para esta oración en la presencia del Señor, para esta oración sintiendo y siendo ministrados por el Señor, buscar al Señor, adorar
¿sí? Al Señor en espíritu y en verdad, ¿verdad? En espíritu y en verdad, ¿sí? Sin tapujos, sin mentiras, sin engaños. Él nos ve, pero que nosotros podamos entregarle todas las cosas y recibir de Él, en espíritu y en verdad, ser ministrados por Él. Esta oración en la cual realmente estamos en la presencia del Señor, ¿sí? No nos va a dar el tiempo, pero vuelvo a decir, el culto que viene vamos a ver, ¿sí? Cómo nuestro Señor Jesucristo, dentro de las cosas que nos da en su sacrificio precioso, nos da acceso a la presencia del Señor. Lo vamos a ver con la preciosa palabra, ¿verdad? Santo y poderoso Señor. Vamos a mirar, alabado sea su nombre, Lucas 18, nuestro Señor Jesucristo hablando, amén, de la oración. El ejemplo que nos pone, Lucas 18, amén. Lucas 18, dice, parábola de la viuda y el juez injusto. Dice aquí Lucas, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense, necesidad. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche y se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Acá tenemos una viuda, ¿verdad?, que iba y insistía, golpeaba la puerta del juez y le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el juez, que no temía a Dios ni a hombre, nada, ¿verdad?, supuestamente dice ahí que le hizo justicia porque, para que no lo aburriera, ¿no?, porque lo tenía cansado, digamos, ¿sí? Pero sabemos que realmente si nosotros perseveramos, el Señor mueve su mano, ¿verdad? Y toca aún a aquellos que no le tienen temor a Él. Dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Fue la viuda que consiguió que se le hiciera justicia? No, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, ve las cosas, ¿verdad? Y Él mueve su mano. Amén. Pero fíjense lo que nos dice nuestro Señor. Oíd, dice en el 6, lo que dijo el juez injusto. Oíd, prestemos atención. Él no tenía ni temor ni respeto, pero hizo justicia. Amén. Y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y nuestro Señor, si nos hace justicia, no nos va a hacer porque le cansemos. No nos va a hacer por eso, nos va a hacer porque Él es justo, porque nos ama, porque nos ve, ¿verdad? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero miremos esto, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y podemos decir, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Si nosotros no tenemos fe, ¿sí?, vamos a ser inconstantes en la oración, inconstantes en todos nuestros caminos. Amén. Entonces tenemos que ser constantes en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es una manera de velar. Si nosotros dejamos de velar, si no somos constantes en la oración, ¿verdad?, nuestra fe se apaga y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a estar más perdidos que no sé. ¿Sí? Nosotros tenemos que mantenernos en comunión con Él, orando en todo tiempo, ¿verdad? Recordemos que dice, al comienzo dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Porque podemos decir, le pedimos 3 meses, Señor, te pedí que trajeras a fulano, que convirtieras a mengano, que rompieras las cadenas, y no lo hiciste. El Señor tiene sus tiempos.
El Señor hace, recordemos que nuestra oración tiene que ser según su santa voluntad, ¿verdad? Pero perseverar, mantener, tener fe continuamente, ¿sí? Ir a la presencia del Señor a clamar y a batallar, primeramente por nuestras vidas, para poder ponernos la armadura de Dios, y una vez que podemos ponernos la armadura de Dios porque nos hemos despojado de esas cosas, pelear la batalla como nos guía el Espíritu, ¿verdad? Por las almas, por lo que nos guíe el Señor, ¿verdad? Recordemos que nosotros no vemos en el campo espiritual, pero nuestro Señor Jesucristo, Dios, a través del Espíritu Santo, nos guían en todas las cosas. Amén. Vamos a mirar también, para ir confirmando todas las cosas, a Romanos 12. Vamos a ir a Romanos 12. En Romanos 12, en el 1, comienzan lo que son deberes cristianos. Deberes, o sea, es una obligación, ¿verdad? Los deberes cristianos, dice ahí. O sea que si yo me considero cristiano, es un deber hacer lo que dice ahí. Yo voy a leer unos versículos, pero estaría bueno que si no conoce estos pasajes, los lea todo para saber cuáles son nuestras obligaciones si realmente nosotros pretendemos ser cristianos. Amén. Vamos a leer nosotros ahora desde el 9 en adelante, pero sería bueno, importante que lo leyeran todo. Amén. Así que Romanos 12, 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. O sea, nuestro Señor Jesucristo siempre nos pide la sinceridad, la transparencia para con Él, ¿verdad? Y para con los demás, amén, porque de nada sirve que finjamos que queremos a alguien, ¿sí? Y no, el Señor ve nuestro corazón, amén. Dice en el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, o sea, considerando que los demás merecen más honra que nosotros, o sea que tenemos que entender que a medida que nosotros vamos creciendo en el campo espiritual, estamos para servir a los hermanos, ¿verdad? Para pelear la batalla por ellos, para ayudar, para servir. Entonces dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. O sea que un deber de cristiano es servir al Señor, ser un siervo, ¿verdad? Hacer la obra del Señor. Fervientes en espíritu. Recordemos que el Señor nos decía que busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Él nos pide un espíritu ferviente, ¿sí? Que vaya a la oración y se demude delante del Señor, se desnude, se deshaga delante del Señor, ¿verdad? Dice en el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Lo dice ahí, no lo estoy inventando yo. Constantes en la oración, constantes en lo que pedimos, constantes en buscar la presencia del Señor, constantes, continuo, que sea una necesidad en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Poniéndonos en penitencia, como decía en 1 Corintios 10, cuando dice allí, ¿sí?, que estemos preparados para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta, ¿verdad? Entonces, no quiero orar, pero sé que tengo la necesidad. Entonces me voy a las rodillas y le empiezo a decir al Señor, mira, Señor, la contrariedad que tengo, las cargas, Señor, ayúdame, llévate esto, yo sé que necesito estar en tu presencia, mi alma necesita. Y le pedimos al Señor, nos presentamos en su presencia para que Él ministre sobre nosotros, amén. Ahora, si nosotros le damos lugar a nuestra carne que no quiere orar, y la voy dejando, y la voy dejando, y la voy dejando, cada vez menos voy a querer orar, y cuando venga a orar van a ser vanas repeticiones, no voy a sentir la presencia del Señor, y así poco a poco me voy alejando del Señor, ¿verdad? Entonces ahí lo dice, constantes en la oración, constantes, eso tiene que ser algo constante. Recordemos que también nos decía, ¿verdad?, que leímos hace poco rato en Efesios 6:10, ¿verdad?, que nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, ¿verdad? Muchas veces decimos, velemos, hay que velar, pero ¿cómo velamos? Velamos en oración, velamos estando atentos, velamos pidiéndole al Señor, sí, que nos ayude, que nos mantenga alertas. Amén. Vamos a mirar lo que dice en 1 de Pedro 4.
Ahí vemos que no solo Pablo habla de la oración, ¿verdad? No era solo Pablo el que tenía que orar. No era solo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo oró. Vaya que se oró nuestro Señor Jesucristo. Y Él era Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña la oración y sus discípulos también transmiten la oración. Amén. Primera de Pedro 4. Y dice ahí en el subtítulo, buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia es donde estamos, ¿no? Este regalo inmerecido. El tener acceso o oportunidad de ser salvos. Amén. Dice ahí, Primera de Pedro 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿sí? Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿sí? O sea, nuestro Señor Jesucristo lo destrozaron, lo deshicieron, lo despedazaron, su cuerpo, ¿verdad? Él padeció en la carne. Y dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Nosotros tenemos que crucificar nuestras carnalidades. Y si nos toca la persecución y si nos toca sufrir, tenemos que pasar por eso, amén. Entonces dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿verdad? Yo no puedo erradicar el pecado de mi vida si no crucifico mis deseos, mis voluntades. Si no crucifico mi carnalidad, ¿verdad? Así que dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vemos lo importante de que realmente en nuestra oración siempre le pidamos al Señor que sea su voluntad en nuestra vida, no la nuestra. Nosotros podemos pensar que está bueno que hagamos esto o aquello o que vayamos a tal lugar, pero siempre tiene que ser la voluntad del Señor, y a eso es que nosotros tenemos que sujetarnos, ¿verdad? Muchas veces oramos, Señor, yo quiero ir, prepara todo para que yo vaya y haga esto y vaya, pero jamás, en ningún momento le decimos, Señor, sea tu voluntad, si no quieres tú que vaya, no voy. ¿Sí? No le ponemos eso porque nosotros queremos. Entonces ahí no estamos crucificando nuestras carnalidades, sino que estamos yendo en pos de nuestros deseos. Amén. Dice en el 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los carnales, al mundano, al que no conoce a Dios, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sí? Muchas veces se levantan, no entienden que hemos cambiado, que el Señor nos ha cambiado, que hay cosas que ya no hacemos por amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se molestan. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Verdad? ¿Entendemos? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cómo podrá ser que la iglesia de hoy, con tan poca oración, esté pronta para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Lo dice aquí, lo dice Pedro, ¿sí? Él lo dice, no lo estoy diciendo yo. Estoy leyendo la palabra en el 7:4-7. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velamos, si no estamos en comunión con el Señor. Yo no puedo decir, aquí estoy firme, estoy velando. No, yo no puedo estar velando si no estoy en comunión con el Señor, porque ¿quién me avisa de las cosas espirituales que van a venir? ¿Quién me prepara? ¿Quién me fortalece? ¿No leímos hace un rato fortaleceos en el Señor? Realmente nosotros tenemos que buscar la oración, buscar del Señor, ¿sí? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios
y velad en oración. Y ante todo, dice en el 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. O sea que nosotros, para que el amor sea derramado, el amor de Cristo sea derramado en nuestras vidas, quien lo derrama es el Espíritu Santo. Amén. Pero nos exhorta ahí, velad en oración. Yo no puedo decir que estoy velando si no estoy orando. No puedo decir, no puedo creer que estoy firme en el Señor si mi oración es escasa, si yo oro y no llego a la presencia del Señor, si yo oro y no soy ministrado por el Señor. Por eso nos exhorta el Señor. Y vamos a seguir viendo pasajes en los cuales el Señor nos habla, ¿verdad? Si nosotros no vamos en oración al Señor contándole todas nuestras cosas, lo pasado para ser sanados, primeramente desnudar nuestra vida, porque el Señor nos ha visto en todos nuestros momentos. El Señor nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él sabe todo lo que hemos vivido. Amén. Ahora, si nosotros no se lo entregamos a Él, Él no nos puede hacer libres, porque nosotros lo tenemos, ¿verdad? Nosotros somos quien permitimos que el diablo tenga en nosotros fortaleza, nosotros somos quienes mantenemos la altivez, las rebeliones, la obstinación. Tenemos que entregarle al Señor todas esas cosas, contarle al Señor todo lo que nosotros hemos vivido. Y esa es nuestra oración, ¿verdad? Y ya luego, cuando estamos libres de eso, tenemos que seguir buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo para conocerlo cada vez más, para que Él nos enseñe y nos guíe, amén, y nos libre, ¿sí? No decía allí en el Padre Nuestro, no nos metas en tentación, o sea, Él nos libra de las tentaciones, ¿sí? Vamos a su presencia para el oportuno socorro, para que Él nos socorra y nos libre de caer en tentación, de caer en pecado. Él nos libra, pero si nosotros no vamos a Él, no oramos, no tenemos esa comunión con Él, ¿cómo seremos sus hijos? ¿Será que un padre se siente igual de agradado de un hijo que le habla a otro que no le dirige la palabra? Ciertamente no, ¿verdad? Hemos de buscar de su presencia y de conocerlo cada día más. Y eso se logra en oración, ¿verdad? Entonces, primeramente, para el que no se puede poner todavía la armadura de Dios porque tiene altivez, fortaleza, rebelión, rebeldía, obstinación, ¿verdad? Y cada uno sabe, y si no sabe, pidámosle al Señor que Él nos muestre qué hay en nuestra vida, ¿verdad? Recordemos siempre, siempre esto. El Señor no quiere la muerte del que muere. Si yo quiero la salvación, si yo quiero conocerle, si yo quiero realmente entender su palabra, tengo que doblar rodillas y Él me da la victoria en lo que sea que haya en mi vida. Pero si yo no busco, si no me obligo a buscar de Él, el diablo no me la va a facilitar y yo le he abierto las puertas al diablo. Amén. Entonces, primeramente tenemos que cerrar todas esas cosas, desligarnos de todo para que el Señor ponga su vallado alrededor de nosotros, nos guarde, nos proteja, y ese vallado no es más que esa armadura preciosa. Amén. Así que bueno, oremos al Señor para que todos tengamos entendimiento y discernimiento y para que el Señor libere a su pueblo cada día más de las prisiones mentales y espirituales que hay, y su pueblo pueda extender cada vez más sus oraciones, pero no en palabrería, en vana palabrería, sino extender en buscar, en profundizar en la búsqueda de la presencia del Señor, en adoración al Señor, ¿verdad? Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Santo y poderoso, mi Señor. Te damos gracias, Padre, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor. Padre Santo, pero libéranos, mi Señor. Haznos libres, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, mi Señor bendito, que todos aquellos que escuchan, Padre Santo bendito, Dios de la gloria, y todavía tenemos fortaleza, Padre, altivez, mi Señor, rebelión, obstinación, Padre Santo, soberbia, orgullo, lo que sea que haya en nuestras vidas, mi Señor. Padre Santo, de todo aquel que escucha, yo te ruego, mi Señor, que tú confrontes, Señor, que tú muestres, que tú des entendimiento para que podamos arrepentirnos y ser libres, Señor. Libres, Padre, para realmente, mi Señor, ser guardados y protegidos por ti, Señor. Libres para poder ponernos esa armadura, Padre, tuya, mi Señor, esa armadura en el Espíritu, Padre Santo bendito, para poder avanzar, mi Señor, y cada día conocerte más, mi Señor Santo. Ayúdanos, Padre, a ser libres, mi Señor, también, Padre Santo, de toda cosa
excusa que el diablo levanta para apagar las oraciones, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque realmente, mi Señor, como decía ahí tu preciosa palabra, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga, mi Señor Santo, que realmente podamos tener fe y mantenernos en oración, Padre Santo bendito, clamando a ti, poniendo nuestra vida en tus manos, Señor, y sobre todas las cosas, Padre, rogándote que sea tu santa voluntad en nuestras vidas, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia. Señor Santo, yo te ruego que tú estés ministrando sobre todos aquellos que escuchamos, mi Señor, para que podamos identificar cuáles son nuestras voluntades y cuáles son las tuyas, Señor, para que podamos realmente poner nuestras voluntades en tus manos y descansar, Señor Santo, sin obstinación, sin rebelión, esperando en ti, Señor, que tú concedas si es tu voluntad y si no, no, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, a estar realmente sometidos bajo tu poderosa mano, Padre, para que realmente, Padre Santo bendito, en todos aquellos que escuchan, tú estés levantando verdaderos soldados, mi Señor, verdaderos soldados que batallen en oración, Padre bendito, Dios de la gloria, Padre Santo, en el campo espiritual, haciendo retroceder las tinieblas, Señor, dando golpes certeros, Padre, en el campo espiritual para avanzar y hacer retroceder las tinieblas, Padre Santo bendito, mi Señor, alrededor de la obra, Padre, y alrededor de las vidas que necesitan salvación, Señor Santo. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y oído a los sordos, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, que tu pueblo, Padre, te rogamos, cada día sea libre, Señor, con más entendimiento, con más conocimiento de ti, Señor, para que la obra siga siendo hecha, Padre, para que los cautivos sean libres, para que los ciegos puedan ver, mi Señor, y los sordos puedan oír, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, glorifícate grandemente, Señor, y toma el control de todas las cosas, Padre Santo, de todas las vidas, ministra, Señor, Padre Santo, y suple las necesidades de todos aquellos, Padre Santo bendito, que buscan de ti, Señor. Rescata almas y salva, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén. Gloria a Dios.